Realmente en estos días parece como súper... No me tomes el tiempo en esta parte. La previa. Todavía tenés 30 segundos de hecho. No, estos espacios que yo los siento como muy pedagógicos en términos de compartir experiencias, que a veces eso no sucede ni siquiera en los lugares donde trabajamos, y que realmente nos aportan desde el lugar que estemos, ¿no? No solo lo que gobernamos, sino los vecinos, las organizaciones sociales. Creo que eso es como algo que por lo menos nosotros nos llevamos como algo muy valioso de este encuentro. Yo hice una presentación y voy a dar vueltas porque la vamos a mirar acá. Y un poco en esto que me voy a correr un poquito así, sigo la presentación. En esto que decía el compañero, nosotros somos 8 municipios. Nos vamos rápido en esa parte. Somos municipios que estamos divididos en algunos departamentos. Tenemos, hoy lo conversamos con algunos compañeros y compañeras, nosotros somos electos. Ya después de las elecciones nacionales se elige el intendente y cada uno de los gobiernos municipales y de las alcaldesas o alcaldes. Eso me parece como un valor fundamental porque en realidad tenemos autonomía política y autonomía económica, digamos. Nosotros tenemos una partida del gobierno nacional y del gobierno departamental y de esa forma podemos ejecutar un montón de obras y de inversiones en los territorios, que sé que eso es muy diferente en otras instituciones. Además somos un gobierno colegiado, en realidad yo estoy al frente del municipio, pero además son 4 titulares también que son electos en esas elecciones departamentales. Ese es el municipio, somos 8 municipios en Montevideo, el G es el que nos toca a nosotros, sí tiene algunas características particulares, porque en realidad ese territorio tiene casi la mitad del territorio es Montevideo rural, lo que llamamos la ruralidad, y una parte es urbana con características bastante particulares en términos de población. Bueno, ahí más o menos en la frontera, nosotros además tenemos frontera con Canelones, y eso también hay un trabajo bastante importante de lo que es la coordinación intermunicipal, ¿sí? Además, más allá de las intendencias, los gobiernos municipales tienen la autonomía para hacer convenios, coordinar con otros municipios, incluso hermanamientos con municipios que sean de otros países, que eso es una herramienta también bastante importante. Bueno, ahí hay datos de la población. Nosotros más o menos en el último censo tenemos cerca de 151.000 habitantes. Ahora vamos a tener un nuevo censo y vamos a ver cuánto aumentó, si disminuyó. También tenemos, bueno, ahí dice datos de población concentración en Montevideo. Nosotros tenemos una cuestión que estamos trabajando bastante fuerte, es que tenemos la mayor cantidad de población afro en condiciones de pobreza importantes. Y ahí estamos trabajando también con una organización para ver las condiciones de vida, son los sectores más pobres, los que no acceden a la educación, y es una de las cosas que antes no se estaba trabajando, pero que ahora nosotros lo tomamos como algo que debemos asumir. Bueno, acá todo el término de la composición de tramos de edades. Nosotros tenemos un montón de niños y niñas, y la mayoría de esos niños y niñas se encuentran y habitan los barrios más pobres también del municipio. Que eso también es una problemática que se está instalando mucho más fuerte porque de este gobierno nacional se han recortado un montón de políticas sociales que trabajaban con los sectores más vulnerables. Eso ha pasado en este gobierno nacional de derecha, se ha recortado un montón de programas de cercanía, la articulación territorial, la educación también ha tenido como varios retrocesos y la pobreza tiene cara de niño, niña y de mujer. Eso sabemos que pasa porque se instala en crisis económica. Bueno, en esto de lo educativo, que para nosotros es sustancial en un país, en el proyecto de país, sí, en este recorte educativo, donde se han quitado un montón de programas que en realidad lo que mejoraban era la continuidad educativa de muchos niños, niñas y adolescentes, y además producto de 2 años de pandemia que en cada uno de los países ha repercutido de forma bastante compleja, hoy sabemos que hay un montón de adolescentes que se han caído del sistema, que no sabemos qué va a suceder. Y además se está discutiendo una reforma educativa que tiene que ver un poco con algunos modelos que se han implementado en otros países, que tiene que ver con aprender por competencias y no por contenidos. Que eso sabemos que en países como Chile ha fracasado como modelo que tiene que ver con la privatización. Y eso es una discusión que se está dando ahora, que justo por suerte nuestros movimientos estudiantiles, sindicatos de estudiantes han ocupado, se están movilizando, pero es una cuestión que se viene, que sabíamos que se iba a venir y que de alguna forma todos tenemos nuestras organizaciones para resistir y luchar.
cuestiones bastante particulares. Nosotros tenemos más de 60 asentamientos. Para nosotros los asentamientos en general tienen que ver con ocupaciones de terrenos en condiciones de lo que le llamamos nosotros el rancherío, que es costanero, la chapa, sin servicios, sin baño, muchos, algunos mejores, algunos más consolidados, otros no, pero bueno, es una realidad que se instala y que está creciendo, porque a la falta de trabajo, la cantidad de gente en situación de calle que hoy se ve en Montevideo en general, bueno, la crisis económica, la verdad que uno si camina hoy por algunos lugares de Montevideo, ves a las personas en situación de calle viviendo en cualquier lado, incluso niños y niñas. Nosotros, no los quiero aburrir con esto, pero en realidad cuando asumimos debemos presentar un plan de desarrollo municipal que es el que nos gobierna en ese periodo de quinquenal y que tiene estos 7 puntos, una parte que tiene que ver con el fortalecimiento institucional, una parte que tiene que ver con esto que tiene un poco que ver con este eje que es la participación ciudadana, una parte que tiene que ver con el desarrollo productivo, turístico. Nosotros tenemos muchas bodegas en ese municipio, mucho parte turístico y patrimonial que también es un pilar que debemos como valorarlo. También tenemos un eje sustancial en la parte ambiental del municipio, se viene trabajando desde hace tiempo. Incluso ayer me tocó conocer una planta de clasificación acá, nosotros también tenemos una planta de clasificación en el municipio, la mayoría mujeres que vienen de ser clasificadoras de carro y caballo y que a través de una reconversión hoy tienen otro lugar, se han hecho una cooperativa y que bueno, paran la olla por ahora con ese trabajo digno que estamos tratando de mejorar. También tiene que ver un eje con la integración social y con el desarrollo urbano y territorial, que tiene que ver con esto de las obras y la mejora en calle, alumbrado, poda, eso también nosotros lo hacemos. Y bueno, y lo último, que es un eje que nosotros a último momento presentamos, que tiene que ver con la atención a la emergencia social. Después nosotros asumimos en plena pandemia y bueno, entendimos que eso tenía que estar porque no sabíamos después de la pandemia qué iba a suceder. De hecho, en el municipio nos pasó que tenemos lo que se llama BPS, Banco de Previsión Social, y hay un montón de complejos de personas adultos mayores que viven también con un salario mínimo y nos pidieron repartir alimentos para esas personas. Obviamente como municipio lo tomamos y repartimos a las 464 personas una canasta de alimentos para poder por lo menos vivir un poquito mejor. Bueno, la pandemia, como saben, acá, esto es lo que decía, hubo un retiro del Estado importante y eso sabemos que en esto también de Ciudades Sin Miedo, y lo conversamos con muchos compañeros, está generando mucho en los territorios problemas vinculados a la violencia. Esa es una de las cosas que también, no tanto con la pandemia, sino con esto del retiro del Estado, nosotros en particular en este municipio tan grande, en un barrio, en 2 meses mataron a 20 personas. Entonces, estas cuestiones vinculadas al narcotráfico, pero también vinculado a esto de el no trabajo, el no ponerle un peso a la gente en plena pandemia que no podía salir, también tiene sus repercusiones y nosotros, además de ser un gobierno municipal con determinadas competencias, entendemos que hay que tomarlo y hay que poder pensarlo en los gobiernos de cercanía. ¿Verdad, Pio? Se me va a matar. Bueno, y una cuestión que en Uruguay se vivió, y particularmente en Montevideo, que hubieron respuestas colectivas desde el territorio en términos de ollas y merenderos. Hoy hay 700 ollas y merenderos, muchas de ellas que no pararon durante 2 años y que dieron respuesta cuando el Estado debería haber dado una respuesta. Y nosotros decimos, no se puede transformar una política pública, pero realmente se termina transformando porque también el Ministerio de Desarrollo Social hoy dice que hay que sacarles el apoyo. Entonces, estas cuestiones que se generaron en los barrios, en los territorios, primero que están sostenidas la mayoría por mujeres, y segundo que tiene que ver con una cuestión también histórica de lo que es el Uruguay de la solidaridad, ¿no? Siempre el uruguayo y la uruguaya tiende a ser bastante solidario con eso, y realmente las experiencias que hay, en particular en el GEA, han sido muy productivas en términos de que no era solo darle la comida al vecino que venía, sino que se generaban otras cuestiones. Se hicieron, por ejemplo, ferias de trueque, donde vos traías tu alimento y te llevabas algo, digamos. Se generaron un montón de otras cosas en algunos lugares que son, creo que, destacables. Pero que hoy esto de las ollas es algo tremendamente complicado, y hace poco tuvimos una movilización para que el Ministerio
hiciera algo que no va a hacer. Bueno, nosotros como gobierno de cercanía, algunos de los objetivos que trazamos, bueno, es esto: visibilizar los colectivos organizados en los distintos rincones de nuestro territorio, contribuir al fortalecimiento de las organizaciones vecinales con políticas municipales, asignación de recursos técnicos y materiales. Nosotros tenemos dentro del municipio trabajadores sociales, arquitectos, tenemos cuadrilla de poda, cuadrilla de espacios públicos, bueno, todo eso está al servicio de la ciudadanía. Y bueno, y esto es una experiencia muy interesante que queríamos traer, porque entendemos que más allá de los discursos también tiene que haber acciones en la práctica y ese diálogo que nos permita avanzar en mejorar las condiciones de vida de la gente. Nosotros tenemos un barrio que se llama Barrio Bernizol, es un barrio que queda en la periferia del GEF, tiene 16 hectáreas, tiene un complejo habitacional con más de 38 años de antigüedad, que es una ocupación que todavía no se ha regularizado, y además tiene un asentamiento que se ha formado con 300 familias atrás del complejo, donde más o menos calculamos que vivían 7.000 personas, y que además, no trajimos la foto, pero la entrada de ese complejo tiene 2 calles, o sea que es como bien particular lo que sucede allí. Este barrio en 2010-2015, en la presidencia de Pepe Mujica, que llevó adelante lo que es el Plan Juntos, que tenía que ver con esto de, bueno, trabajar participativamente y apropiar a los vecinos y vecinas en la mejora del hábitat. Todos saben que Mujica además renunció a parte de su salario para donarlo a este plan de mejoramiento urbano, y que bueno, que eso consolidó, digamos, y mejoró todo lo que fue ese asentamiento que se formó atrás del complejo. Sí, tengo que... me doy. No voy a decir todo, porque en realidad son relatos de las vecinas que me parece que estaban interesantes. Nosotros allí tenemos, en el ex obrador del Plan Juntos que quedó, donde los vecinos, las vecinas, los obreros que se juntaban, quedó un salón que ahora se llama Creciendo de la Mano Contigo, que está gestionado por mujeres, muchas vinculadas a este plan, y donde hoy la prioridad de esas mujeres, desde el día que las conocimos, fue poner por encima de todas las fotos. Ya ahora voy a adelantar, vamos a tener que podemos ver las fotos. En realidad tiene que, nosotros esto de la metodología de trabajo y en esto de la participación, venimos trabajando desde un lugar donde ponemos oreja, no venimos a decir lo que hay que hacer, sino que venimos a escuchar y a fortalecer un colectivo que da de la merienda a los niños y niñas que habitan el complejo, vienen trabajando para tener propuestas para los gurises, porque ahí está bastante fragmentado, están bastante por fuera de todo. Esto de tener 2 calles de entrada es particularmente también lo que tiene que ver con la movilidad, el acceso y demás. Y bueno, claro, pobre, porque yo voy como así. Y con ellas en realidad vinimos un recorrido bastante interesante, porque al poner las infancias por encima de todo, ahí ven algunas fotos, empezamos a trabajar en propuestas culturales, deportivas, empezar a sacar también a los chiquilines del complejo. En verano hicimos esos veranos que le llamamos en el barrio, donde los llevamos 2 veces por semana al complejo Sutel, que es un complejo de un sindicato de Antel, hacían piscina, tenían deporte, empezamos con 50 chiquilines y hoy tenemos 120 anotados porque volvimos a hacer en verano. Terminamos con un campamento a propuesta de las vecinas y vecinos. Entonces, en realidad lo que tratamos de traer es una experiencia de participación, de ensanche de derechos, porque si hay algo importante para las infancias es que poder salir, poder conocer la ciudad y apropiarse de los espacios que son de ellos. Entonces, y además, digamos que las protagonistas en este caso son ellas. Nosotros como gobierno de cercanía siempre tenemos como esta cuestión de escuchar. Y me parece algo tan fundamental y tan básico que a veces perdemos, y hemos perdido en la autocrítica de lo que ha sido nuestro gobierno del Frente Amplio, que ha hecho mucha mejora, pero a veces nos faltó como ese ida y vuelta con la gente, ¿no? El que te conozca, el que sepa lo que pensás, de dónde puede salir una propuesta para mejorar. Entonces, me parece que estas experiencias que siguieron todo el año, que trabajaron con una fiesta en el barrio, que se logró también a través de la Fundación Juntos llevar un policlínico de salud vocal, algo tan básico y tan necesario, porque hoy para ir a un odontólogo es muy costoso o difícil, bueno, y me va cortando. Pero bueno, es una experiencia de resistencia y de lucha que me parece valioso poder compartirlas con ustedes. Gracias.